Oli, soy Esther. El verano pasado entré sana al hospital y me operaron 3 veces en 2 semanas. Bienvenidos a Postoperatorio. Hablemos del cabreo. ¿Por qué reaccionar como Effie Trinket en los Juegos del Hambre, en el que cuando hay un problema no pasa nada, todo está bien, nos quitamos el polvo, nos arreglamos, nos ponemos guapos y encontraremos una solución? O reaccionar como Spider-Man en el final de No Way Home, mientras lucha contra el Duende Verde, que de hecho le tienen que parar para no asesinar voluntariamente a alguien. ¿Por qué reaccionar como cualquiera de esas dos opciones son perjudiciales para ti? Yo he estado experimentando mucho con esta emoción del cabreo porque era una emoción que era muy desconocida para mí. Yo he pasado de no sentirla a de repente saltar a la mínima y pasarme días cabreada. Durante una época estaba tan acostumbrada a no sentir el cabreo que cuando me cabreaba o había cosas que me molestaban, me bloqueaba, se acababa acumulando y al cabo de un tiempo acababa explotando con un ataque de ansiedad, llorando, como desahogándome, soltando por todo lo que había estado mal, que en su momento no lo había notado, no lo había dicho, y luego me da como un estado de calma que no es paz ni nada, pero es un estoy harta de todo, me da igual, ya está, hasta aquí. De hecho, recuerdo en una ocasión que le estaba contando a mi psicóloga como una discusión que había tenido con mi pareja en el que, pues a lo mejor, no me acuerdo de qué es lo que pasaba, pero él se había cabreado conmigo, le había molestado por algo y me había hablado cabreado. Y claro, a mí eso me pone muy tensa, me cabrea un montón, pero me callo porque no quiero atacarle, no quiero decirle todas las cosas que se me están pasando por la cabeza. Entonces no sé cómo reaccionar, qué hacer, qué decir y acabo entrando en un bloqueo y claro, él está diciéndome cosas, pero está viendo como una persona está totalmente callada, mirándole con ojos de asesina, con el cartero. Me hace gracia porque los gatos y yo le estamos mirando todos a la puerta de la misma manera. Bueno, no sé por dónde iba, pero claro, él lo que está viendo es a su novia callada, mirándole con ojos de asesina, con un aura roja de energía a su alrededor, de notar cómo se va cabreando, pero está totalmente quieta y no dice nada y no hace nada. Entonces eso a él además le pone más nervioso y se frustra más, entonces sigue cabreado, pero tampoco sabe cómo reaccionar y no me acuerdo qué pasó, pero el caso es que yo estallé, acabé teniendo como un ataque de ansiedad, estaba en el suelo, acurrucada, como llorando. En ese momento a mi chico ya, o sea, se le olvida cabreo y se le olvida todo. O sea, cuando me ve en ese estado ya lo que piensa es, vale, necesita ayuda, hay que sacarla de aquí, ya solucionaremos lo que haya que solucionar luego. Ahora respira, por favor. Entonces él está a mi lado ayudándome con mucho cariño, con mucho amor, pero yo ya he entrado en ese momento de ataque de ansiedad, que estás llorando, que no sabes cómo reaccionar. Y recuerdo que le contaba a mi psicóloga que estaba eso, como acurrucada en el suelo, que tenía una alfombra y que yo estaba como arrancando los pelos de la alfombra, no de verdad, pero como haciendo ese gesto que haces cuando pasas por las manos por el césped y los dedos por las cerdas y arrancas el césped muchas veces, pues obviamente sin llegar a arrancar, porque no se debe arrancar el césped, pero sin llegar a arrancar estaba como moviéndome de esa manera en la alfombra. Y recuerdo contarle a mi psicóloga de, claro, es que ella estaba muy triste, estaba llorando por todo, estaba no sé qué, y ya, ¿triste? Eso no parece un gesto que haces cuando estás triste, ¿no? O sea, las ganas de arrancar o de golpear cosas. No sueles tener ganas cuando estás triste, ¿no? Y yo, ¿es verdad? Yo no estoy triste. Yo estoy hasta el coño. Yo estoy cabreada. Y por eso luego, cuando ya termino de llorar, la emoción que se me queda es, me da igual. Paso de todo, ya me he hartado. Hasta aquí. Y ya no quiero saber nada más, ya no voy a luchar más por otros porque ya he visto que no merece la pena, me quedo. Esa es la sensación que se me queda. Y dices, eso no es una sensación de estar triste, es una sensación de estar harta, de estar cabreada. Y yo, Así que existe toda una gama de una emoción que ni siquiera reconozco porque yo no reconocía cuando estaba cabreada. Yo reconocía que cuando pasaba un tiempo acababa muy harta, pero no reconocía mientras lo vivía. Entonces estaría guay como saber reconocerlo antes, ¿no? Antes de llegar al ataque de ansiedad y poder hacer algo al respecto. Pues conforme iba reconociendo la emoción y conforme iba viviéndola, me pasé al otro extremo,
a tener días en los que a la mínima me cabreaba. O notarme que digo, sé que estoy irascible y sé que, jolín, ¿cómo puede ser esto? Que me pase todo el día cabreada. De hecho, un día se lo dije a mi madre, digo, hoy estoy cabreada y siento que da igual con quien me encuentre, me voy a cabrear. Entonces dices, jolín, cuando ya te ha pasado con 5 personas, cariño, a lo mejor eres tú. Además es que en el día de hoy tenemos excusas de sobra para cabrearnos. Solo hace falta encender la tele, abrir cualquier red social para buscar excusas para cabrearte. Entonces lo tenemos muy fácil. Además, el cabreo es un arma que se utiliza para manipularnos, pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a ver cómo funciona el cabreo. Antes de nada, no se llama exactamente cabreo, es la emoción de ira. Y como hemos aprendido en la película del revés, Inside Out, tiene una utilidad, ¿verdad? Por algo está ahí, igual que el resto de las emociones. Sin embargo, si está mal gestionada, puede ser muy peligrosa, tanto para ti como para los que te rodean. Estamos así. Uy, qué susto me has dado. Qué susto me has dado. ¿Ahora te va a dar? ¿Ahora? ¿En serio? Oye. Gracias. Lo más gracioso de todo es que hasta este momento estaba tranquilo. Jack estaba en otra habitación. La ira es una emoción que provoca la acción, que eso es muy importante. Está preparado para hacerte avanzar, confrontar. Tiene 4 funciones biológicas y sociales básicas. Protección de límites y autodefensa. Cuando alguien te hace algo que no te gusta o pasa tus límites o viola tus derechos de alguna manera, la ira activa esa respuesta de lucha. Lo que te hace es responder para que eso no pueda volver a pasar. Fijaos lo que pasa si alguien a mí me hace daño o sobrepasa un límite que yo he puesto y yo lo que entro es en el jolín, qué triste estoy, es que he puesto esto y no me ha dicho nada. Ahí eso lo que hace es encogerme, me hace más chiquitito y me hace sentir menos fuerza. Sin embargo, la ira lo que me dice es, no, esto no puede ser, vamos a cambiar esto. Y te provoca la acción. Movilización energética ante el bloqueo de metas. Cuando tú tienes un objetivo y tienes un obstáculo o muchos obstáculos, muchas veces esa frustración de estar enfrentándote a ellos te puede provocar el que te rindas, que digas, jolín, ya está, ¿para qué? Es que por más que lo intento no voy a poder, es que da igual. Sin embargo, la ira es la que te da esa energía para decir, mira, por mis santos ovarios, que voy a hacer eso, ya se me puede poner. Eso no viene desde la tristeza o desde la alegría, no, ese viene del cabreo, de la cabezonería y de decir, ya verás, y te hace luchar por lo que quieres. Esto es básico en deportes competitivos, en cantar, por ejemplo. Yo empecé a mejorar o a sacar más voz cuando empecé a sentir el cabreo. A lo mejor en las clases estaba practicando una canción y yo estaba muy relajada y la profesora me decía, no, venga, pues hazlo cabreada. Y solo con eso, solo con darle esa intención, ya activaba mi cuerpo y ya respondía de una manera diferente. Porque ese cabreo, esa ira, te provoca la acción. Es una activación. Señalización e infección social asertiva. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien dice algo, cruza unos límites que a ti no te gusta y te cabrea, eso te provoca una activación muscular, una postura, unos gestos, ¿de acuerdo? Que ya le está mandando un mensaje a la otra persona, que le está diciendo, esto que ha pasado no me gusta, esto ha sido una transgresión de, yo qué sé, algo que hayamos dicho, algo que hayamos pactado. Y además le estás diciendo con esa postura, con esa energía que desprendes, que estás dispuesto a asumir unos costes del enfrentamiento para hacer que se reequilibre esto. Que no es, me has hecho daño, pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Me da igual, está bien, ya, no. Es, me has hecho daño y no está bien. Y no me importa asumir estos riesgos para que esto se solucione y no lo vuelvas a hacer. Esto además se puede ver en muchas situaciones o películas en las que están unos entrando en conflicto y de repente se levanta un tío que es mucho más grande, que es mucho más fuerte, que se acerca al conflicto a decir, a ver, ¿qué pasa? Y el resto ya dice, vale, este tío está preparado para asumir este conflicto y yo, por la postura que le veo, no quiero asumirlo. Muchas gracias, suficiente. Sirve para eso también. A pesar de todas estas funciones útiles, si habéis crecido en un ambiente en el que no se ha sabido manejar bien el cabreo, y sinceramente creo que eso es en el 90% de las situaciones, en el que
pues una familia a lo mejor expresa el cabreo de una forma muchísimo más explosiva, que se están gritando, se están diciendo cosas y luego actúan como si nada, o otra familia de no discutimos o cada vez que alguien se cabrea me voy de la habitación o cosas así. Es posible que hayáis adquirido esas habilidades o que incluso sea lo contrario, que a lo mejor os habéis visto como vuestros padres o en la familia se gritan y se dicen de todo y vosotros cuando os cabreáis queréis evitar convertiros en esa persona, tenéis ganas de romper, gritar, pero ya habéis visto lo que es, entonces decís, mira, mejor me callo y me lo guardo todo. Entonces es bastante normal no tener una relación sana con el cabreo. Sin embargo, sí que es algo que deberíamos hacer, intentar tenerlo, porque es una emoción que te da muchos beneficios, pero como hemos dicho antes, también te puede provocar muchas cosas. Y no me refiero solo a esa persona que se cabrea y empieza a insultar a todos. Hay diferentes formas de afrontar o asumir ese cabreo que tú sientes. Entonces, ahora vamos a empezar con el perfil de persona que no se cabrea nunca, que es como empecé yo, que es como era yo. Esa persona que cuando hay algo que le cabrea, respira, lo aguanta y dice, vale, no pasa nada. Y ni siquiera lo reconoce. O ni siquiera acepta que pueda estar cabreada. De hecho, durante mucho tiempo hemos visto esa situación en la película en la que tienes al matrimonio, el hombre lidiando con la frustración, rompiendo cosas, gritando y súper cabreado, y la mujer lidiando con la frustración y con ese cabreo, pero ella completamente callada, completamente quieta, conteniéndolo, solo la expresión en los ojos, y ves como una lágrima le cae lentamente. Pero en ningún momento ella lo exterioriza. Pero luego descubres que tiene una adicción al alcohol. Este tipo de personas que aguantan el cabreo no es que tengan más paz interior, no es que consigan una calma ideal, es represión e inhibición de esa emoción, lo cual también tiene sus consecuencias. Como hemos dicho antes, la gente no aprende a cabrearse porque sí viene de algún ambiente o de una situación en el que tú has aprendido a comportarte de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las principales causas reconocidas para que tú reacciones de esa manera, conteniéndote? Lo primero de todo, no es que no sientas la emoción, no es que la amígdala no lo sienta, para nada, la amígdala la siente. Lo que pasa es que esa respuesta no está bien regulada. Esa respuesta ha aprendido otra cosa. Y estos son los motivos. Condicionamiento aversivo temprano. Miedo al castigo. Si tú, cuando de pequeño te cabreabas, la gente de tu alrededor respondía con violencia o no te tomaba en serio y te humillaba o se alejaban de ti y se cabreaban contigo y te quitaban el amor, tú al final aprendes por supervivencia a no cabrearte por la consecuencia que tiene luego eso. Y sin querer se te acaba grabando esas verdades universales en la cabeza de, para estar a salvo y ser querido, necesito ser complaciente y amable. Porque si me cabreo, pasa esto. Evitación fóbica al conflicto. ¿Qué significa esto? Que los conflictos te provocan tal ansiedad que solo por no tener que experimentar esa ansiedad, prefieres no entrar en el conflicto. Mejor evitarlo porque me provoca tanto estrés que es que lo paso mal. Entonces prefieres sacrificar tus propios límites, tragarte tú tu frustración, porque es muchísimo mejor a tener que lidiar con esa taquicardia y con ese estrés de la confrontación. Estilos de personalidad si tienes una personalidad tipo C. Este tipo de perfiles, este tipo de personalidades se caracterizan por reprimir algunas emociones como la ira y tener ese extra de amabilidad y tener una extrema complacencia con el resto. En este punto ya tienes una necesidad patológica de tener que agradar y ayudar al resto. Como que ya se ha mezclado con tu personalidad y ya te pones el título de persona buena y calmada y eso incluso te da orgullo, te hace sentir bien y lo estás fomentando un poco más. De hecho, yo tengo una duda con todo esto porque esto es un tipo de personalidad, pero claro, digo, no está relacionado con lo anterior, no es que venga de antes y se convierta, llega a un punto en exceso y se convierta en patológico, entonces ya eres ese tipo de personalidad, perfil tipo C, pero viene por los mismos motivos que hemos dicho antes, por lo del miedo al conflicto y fobia al castigo, o es algo que desde el principio viene así. Porque esta es la parte en la que no acabo de entender. Si alguien lo sabe, por favor que me lo explique. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de este tipo de reacciones, de este tipo de comportamientos? Vamos a verlas. Hay una ley en psicología, esto no sé si es verdad, pero hay una ley en psicología que dice que
La emoción que no se expresa o se somatiza o se desvía neurológicamente. Así que esa emoción que tú no quieres soltar se va a desviar por otro lado y no lo vas a poder controlar. Qué divertido, ¿verdad? Colapso psicosomático. El cuerpo habla. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te cabreas y no lo sueltas o no lo solucionas, esa adrenalina, ese cortisol que te ha provocado, sigue estando dentro de ti. Entonces, se acaba somatizando y sale por otro lado. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, reacciones en la piel. Eso es por ejemplo. Hay muchas más. Yo llevo los últimos 10 años viviendo unos dolores de regla y unos dolores de tripa, pero no de tripa en sí, sino se parecían más a los dolores de regla, pero durante todo el mes, unos cólicos que yo decía, es que no puede ser, y daba igual lo que me tomaba, y me tomaba ibuprofeno, y me tomaba enantium, y me tomaba otras cosas específicas de la regla, y no me hacía nada, y he tenido que cancelar planes o volverme antes de planes porque estaba ahí que no podía y que de repente estaba un poquito mejor, pero otra vez no podía. Y desde que he empezado a sentir la emoción y he empezado a expresarla, se han ido, que llevo meses sin sentir. Ahora mis reglas no, o sea, las noto, se viven, pero no. Es que comparado con antes no tiene absolutamente nada que ver y me puedo tirar el mes entero y no tener ningún dolor de tripa. Y la gente de mi alrededor me ha visto teniendo dolores de tripa muy grandes, de estar todos jugando a algo y yo en un sofá así en plan, sí chicos, estoy con vosotros, muy bien, os apoyo, está siendo súper divertido esta tarde. Y ya no los tengo. O sea, ¿eso no es magia? Porque todas esas emociones que no quería expresar me las estaba comiendo yo y a mí me estaban yendo a modo de dolor de varios, dolor de tripa. 2. Efecto olla presión o agresión pasiva. Otra de las consecuencias de no expresar este cabreo es que acabas creando el efecto olla presión, acumulas hasta que un día, a lo mínimo, a la cosita más pequeñita que tiene la mínima importancia, ¡pum!, explotamos. Y va todo fuera. Y te cabreas por todo lo que no te has cabreado en los últimos 10 días o 3 meses. La otra opción, en vez de tener esa explosión catastrófica, es que te vas comportando cada vez más pasivo-agresivo y vas soltando cositas, porque al final toda esa energía, ese cabreo está en algún lado y tú necesitas soltarlo. Pero como no lo sabes hacer, te van saliendo de cosas y acabas perjudicando también a los tipos de relaciones, porque esa pasivo-agresiva no ayuda mucho. Empiezas a utilizar el sarcasmo más, empiezas a callarte, empiezas a decir, no sé, tú verás, y esperando que la otra persona lo solucione y la otra persona lo haga todo y tú mientras te cabreas. Aguantas ese cabreo. No estás gritando a nadie, no estás pegando a nada, tú estás haciendo tu vida, pero estás soltando ahí darditos envenenados. 3. Sintomatología depresiva e indefensión aprendida. Los psicólogos han estudiado la relación íntima que hay entre la ira vuelta hacia uno mismo y la depresión. Y resulta que están muy conectadas, porque si acabas teniendo una sensación de impotencia, porque tu cerebro llega a la conclusión de que no tiene fuerza para conseguir eso, que no tiene ningún tipo de control. Y en cierto modo es que si no utilizas esa energía de la ira, no lo tienes, porque solo te vuelves triste, solo te vuelves más blandito, solo dices, es que esto me hace daño y esto tal. Entonces no luchas por lo que quieres y el cerebro manda el mensaje de no tengo el poder de conseguir lo que quiero. Y en ese estado apaga el sistema de respuestas de dopamina. Entonces puedes llegar a la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer por otras cosas. Eso, o acabar con una depresión mayor. Y todo por no sentir la ira. Y es que esto me parece fascinante porque yo sé que hay muchas personas como yo que no quieren cabrearse, no quieren hacer daño a los demás, pero es que no es lo mismo cabrearte que hacer daño. Pero al final, por no querer hacer daño a los demás y querer ser esa buena persona, te estás haciendo daño a ti misma. De hecho, durante mucho tiempo pensaba que reprimir el cabreo era algo más específico de las mujeres. Puede ser por los ejemplos que teníamos cinematográficos cuando yo estaba creciendo, pero en realidad no opino que sea tanto así. Creo que influye mucho más la experiencia personal, influye mucho más la cultura, porque vete tú a decirle a muchas mujeres latinas que no saben cabrearse, que no saben expresar ese cabreo y lo que no les gusta. Yo no me atrevo, díselo tú. Entonces no creo que sea tanto de género, creo que es algo más de lo que has aprendido
a cómo gestionarlo. Por todas estas consecuencias que hemos mencionado ahora, es muy importante que esa ira, ese cabreo que tú sientes lo expreses, porque al final si no lo sueltas, quien va a acabar pagándolo eres tú y no vas a elegir cómo, tu cuerpo va a elegir cómo. ¿Os acordáis cuando hablamos hace unos capítulos del resentimiento, del ese pedir perdón? Si no te piden perdón, muchas veces se queda ese resentimiento, ese cabreo que al final es lo que te provoca. Pues es un poco lo mismo, si no lo sueltas te acaba envenenando a ti mismo y te acaba comiendo. Así que mandadle este capítulo a esa persona que conozcáis que no se cabrea nunca, que todo está bien para él, si no pasa nada, si está... A él no le importa, elegid lo que vosotros queráis. Seguro que le va a ayudar, o por lo menos que sirva para abrirle un poquito de los ojos de que hay unas consecuencias de actuar así de esa manera, aunque lo quieras hacer para proteger al resto de personas. Te estás haciendo daño a ti. Pero Esther, esto significa que ahora cuando me cabreo, pues tengo que gritar y tengo que decir las cosas y tengo que tal, porque si no me voy a acabar haciendo daño a mí. No. No significa eso. De hecho, la semana que viene vamos a ver el otro tipo de perfil. Ese perfil que el cabreo lo expresa hacia afuera y se expresa de forma explosiva, que también tiene sus consecuencias. Muchas gracias por ver el episodio hasta aquí. Como os he dicho, yo he pasado de ser esa persona que reprime la emoción y que le da dolores de tripa de no sabe dónde, a de repente sí que sentir la emoción y de repente tener otros nuevos tipos de conflictos que claro, no he experimentado hasta ahora porque durante todo este tiempo yo lo reprimía y esa era mi solución. Ahora la estoy viviendo y tengo otros conflictos diferentes. Así que de eso vamos a hablar la semana que viene. Os espero a todos y que tengáis muy buena semana. Un besito.